El alce con mano humana. Hola gato macabro. Mi nombre es José Martínez. Soy originario de Nuevo México, pero desde hace 3 años vivo en Gunnison, Colorado, con mi esposa y mis 2 hijos. Trabajo en una carpintería local, y los fines de semana acostumbro salir a cazar con mi primo, que también vive cerca. Quiero contarte lo que me pasó hace poco, porque todavía no logro entenderlo. No sé si alguien más en tu comunidad haya vivido algo similar, pero lo que vi en el bosque es algo siniestro y aterrador. Era un sábado de marzo. El clima todavía estaba frío, con la neblina entre los árboles de pino. Mi primo y yo nos levantamos temprano para ir a cazar alces. Teníamos todo listo: rifles, linternas, mochilas con víveres. El plan era caminar hasta un río cerca de un acantilado que solemos visitar, porque ahí suelen pasar animales grandes. La mañana tranquila. Ya cerca del mediodía, escuchamos un ruido extraño, como pasos que se acercaban lentamente. Nos escondimos detrás de unos arbustos y lo vimos. Un alce enorme, mucho más grande de lo normal. Su cornamenta estaba torcida, enredada con ramas, y su andar era torpe. Pero su rostro no era la cara de un animal común. Lo juro por la vida de mis hijos, tenía el rostro de un anciano humano. Estaba arrugado, y labios resecos que se movían como si intentara decir algo. Ese detalle me heló la sangre. Mi primo me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué carajos es eso?, susurró. No supe qué responder. Sentí miedo, pero también un impulso. Levanté el rifle y lo activé. El alce se estremeció, pero no cayó. Soltó un grito y salió corriendo entre los árboles. Fuimos tras él. Seguimos el rastro que iba dejando en la tierra. Pero cuando nos agachamos a revisar, vimos algo que nos dejó aún más confundidos. No era sangre. Era un líquido negro, espeso, con un olor metálico insoportable. Nada parecido a lo que hemos visto en otros animales. Seguimos las huellas cuesta abajo hasta llegar al borde del acantilado. Ahí, el rastro se detuvo. No había más marcas, como si el animal se hubiera desvanecido en el aire. Nos asomamos con cuidado, esperando ver al alce tirado abajo. Pero lo que vimos nos dejó sin palabras. Entre las rocas y la nieve había un anciano humano, de cabello blanco y cuerpo delgado. Llevaba una camisa desgarrada y pantalones viejos. Estaba boca arriba, inmóvil. Nos miramos sin decir nada más. Regresamos al pueblo y avisamos a la oficina de policía. Contamos que habíamos visto un alce raro, que lo seguimos y que al final encontramos un anciano en el acantilado. El sheriff nos escuchó con paciencia, pero luego nos dijo que probablemente era un vagabundo que había caído. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Mi esposa me preguntaba qué tenía, pero no le conté nada para no preocuparla. Cerca de las 3 de la mañana, escuché 3 golpes en la ventana del cuarto. Me levanté con el corazón en la garganta. La luz del poste de la calle iluminaba la cortina, y ahí vi una sombra proyectada, una mano humana con dedos largos, apoyada en el cristal. Pero no era lo único. Al lado de la mano se dibujaba claramente la cabeza de un venado con cornamenta. Tomé mi rifle y abrí la puerta de golpe. Afuera no había nada. Solo el aire helado y el silencio del barrio. Al amanecer salí a revisar el patio trasero. Ahí encontré algo que me hizo temblar: huellas grandes, marcas que parecían de manos humanas. Como si alguien hubiera caminado en 4 patas. Llamé a mi primo para contarle. Me dijo que esa misma noche había escuchado golpes en su puerta, pero cuando salió tampoco encontró nada. Una semana después decidimos regresar al lugar donde todo empezó. Llevábamos la intención de comprobar si en el fondo del acantilado aún estaba el cuerpo del anciano. Cuando llegamos, no había nada. Ni rastros de ropa, ni manchas. Era como si nunca hubiera habido nadie ahí. Juan me dijo en voz baja: José, creo que lo que vimos no era un animal. Era un skinwalker. Yo había escuchado de esa palabra entre algunos compañeros de trabajo. Decían que eran brujos capaces de transformarse en animales, usando magia oscura. Nunca lo tomé en serio, pero ahora ya no estoy tan seguro. Han pasado varias semanas desde aquel día. Todavía siento que algo me vigila cuando salgo al patio por la noche. Mis perros ladran hacia la oscuridad sin razón aparente. Mi esposa cree que estoy paranoico. Mis hijos no entienden por qué ahora cierro todas las puertas con seguro y dejo la luz encendida. Solo sé que desde entonces mi vida ya no es la misma. Te lo mando, gato macabro, porque sé que en tu canal muchos comparten experiencias extrañas. Tal vez alguien más de Colorado, Nuevo México, Arizona haya visto lo mismo. Tal vez no estoy solo.
El Dogman en la frontera. Hola gato macabro. Soy un seguidor de tu canal desde hace tiempo y me animé a escribirte porque vi algo paranormal. No quiero que pienses que invento nada. Lo que voy a contarte es real y me ocurrió en carne propia. Siempre me interesaron las historias de criaturas extrañas. En mi pueblo, en Zacatecas, los viejos hablaban de nahuales, de brujas y de animales que se volvían personas en las noches. Pero al cruzar a Estados Unidos para trabajar escuché por primera vez de otra leyenda, el Dogman. Decían que era una bestia que rondaba por los bosques de Michigan desde finales del siglo XIX. Que lo describían como un ser alto, de casi 2 metros, con cuerpo de hombre y cabeza de perro. Que caminaba en 2 patas, gruñía como una fiera y tenía ojos que brillaban en la oscuridad. Incluso supe que en los 80s un locutor de radio en Michigan hizo famosa la historia con una canción de broma, y que a partir de ahí comenzaron a llegar decenas de testimonios de gente que juraba haberlo visto. Siempre pensé que eso era puro cuento de gringos. Algo que la gente inventó para asustarse o pasar el rato. Pero en marzo de este año, aquí en Laredo, Texas, esa criatura se cruzó en mi camino. Trabajo en construcción y, como muchos migrantes, a veces tengo que manejar de madrugada después de un turno pesado. Esa noche iba en mi camionetita vieja por la carretera 83, rumbo al cuarto que rento con otros compañeros. Eran cerca de las 12:30 de la noche. La carretera estaba casi vacía. Solo había neblina baja y el zumbido del motor. De pronto, algo enorme se cruzó frente a mí. Frené tan fuerte que las llantas rechinaron. Pensé que era un venado, pero no. Cuando levanté la mirada vi claramente la silueta de algo erguido sobre 2 patas. Medía al menos 2 metros. Sus brazos eran largos y terminaban en garras. Y su cabeza era la de un perro gigante, con el hocico abierto y los colmillos reluciendo bajo la luz de los faros. Me quedé quieto. La criatura se detuvo en medio del camino y me observó. Sus ojos eran 2 puntos amarillos fijos, llenos de rabia. De repente, apoyó sus manos sobre el cofre. El golpe fue tan fuerte que pensé que lo iba a abollar. Gruñó, y el ruido fue tan profundo que el parabrisas vibraba. Yo solo apretaba el volante, incapaz de reaccionar. Estuvo ahí unos segundos. Después se apartó lentamente, dio 3 pasos hacia la orilla de la carretera y, sin dejar de mirarme, desapareció entre los arbustos. Cuando pude reaccionar, pisé el acelerador y avancé a toda velocidad. No volteé ni una sola vez. Llegué al cuarto con el corazón a 1000 y sin poder articular palabra. Mis compañeros me vieron tan pálido que me preguntaron si había tenido un accidente. Les conté lo que vi y se burlaron, diciendo que seguramente era un perro grande. Pero no fue un perro. Ni fue un hombre. Era algo más. Al día siguiente, al salir a trabajar, fui a revisar el cofre de la camioneta. Tenía marcas extrañas, como rayones profundos, más anchos que las garras de cualquier perro que haya visto. Eso me convenció aún más de que no fue una alucinación. Desde entonces no me siento seguro. Cada vez que manejo de noche por esa carretera siento que algo me observa. Incluso algunos traileros en Laredo comentan que han visto cosas raras en la 83, siluetas grandes cruzando el camino, luces que se apagan, o animales demasiado grandes para ser coyotes o perros. Lo cuento porque sé que tu comunidad en Gato Macabro escucha y comparte experiencias parecidas. No sé si lo que vi era el Dogman de las leyendas de Michigan, o alguna otra cosa, pero estoy seguro de que ese ser existe. Te pido que lo publiques, porque tal vez alguien más lo haya visto en Texas o en otro lugar de la frontera. Y si es así, quiero que sepan que no están solos. Yo soy un simple migrante, un trabajador más que lucha por sobrevivir. No busco fama ni atención. Solo quiero que la gente sepa que lo que vi no fue un sueño. El Dogman está aquí. Y no anda tan lejos como creemos. El hombre búho de Santa Ana Tepetitlán. Hola gato macabro. Te escribo porque quiero contarte algo que me pasó cuando era niño. Fue mi primer vivencia paranormal. Sucedió en mi colonia, en Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, Jalisco. Para que te des una idea, el nombre Tepetitlán viene del náhuatl Tepeztli, que significa lugar rodeado de cerros. En aquel tiempo, todavía era un pueblo tranquilo, lleno de baldíos y zonas sin construir, aunque ahora,
Con tanta gentrificación, ya parece ciudad. Esto pasó cuando yo tenía apenas 6 o 7 años. Casi todas las tardes me juntaba con otros chicos del barrio a jugar fútbol en un baldío que quedaba justo al pie del cerro. La mayoría de los que iban tenían entre 14 y 15 años. Yo era de los más pequeños, pero me dejaban participar. Aquella tarde, como siempre, el juego estaba en su mejor momento cuando el balón se nos voló hacia un terreno cercado, un lote privado que estaba junto al baldío. Siempre nos daba miedo meternos ahí porque se rumoraba que era un sitio extraño. Unos de los chicos más grandes se animaron a brincar la cerca para recuperar la pelota. Mientras corrían hacia donde había caído, todos vimos algo que nos dejó inquietos. A unos 50 o 60 metros de distancia, apareció un hombre vestido de traje negro muy formal. Estaba solo, de pie, y caminaba despacio hacia el balón. Yo no soy bueno para calcular distancias, pero puedo jurar que no estaba tan lejos. Cuando llegó hasta la pelota, puso un pie encima de ella y se quedó inmóvil, como si estuviera esperando. Mis amigos, que ya se habían acercado bastante, le gritaron: «Bolita, bolita, por favor». El hombre no contestó. Solo levantó la cabeza y los miró fijamente. Después, sonrió. Al principio pensamos que se trataba de alguien que trabajaba cerca o un vecino que nos iba a regañar. Pero de pronto, los que estaban más cerca empezaron a gritar. Uno de los mayores, que estaba a unos pasos de él, se puso tan pálido que casi se desmaya. Nosotros, los que estábamos más lejos, no entendíamos bien qué pasaba. Solo escuchábamos los gritos de terror. Y entonces lo vi con mis propios ojos. El hombre de traje cambió de forma. Su cuerpo se encogió de una manera antinatural, y en lugar de la figura humana, lo que salió volando de ahí fue un búho enorme, de casi 2 metros de envergadura. Sus alas negras se extendieron en el aire, batiendo con tanta fuerza que levantaron polvo y hojas secas. Todos nos quedamos paralizados. Yo no podía creer lo que veía. Ese hombre simplemente desapareció, y en su lugar quedó un ave monstruosa que se perdió entre los cerros. Nos quedamos un buen rato sin hablar, hasta que los mayores decidieron salir corriendo del terreno y regresaron a donde estábamos los más chicos. Estaban temblando, con lágrimas en los ojos. Pasaron unos 10 minutos antes de que alguien se atreviera a regresar por el balón. Yo fui con ellos, todavía con miedo. Cuando lo encontramos, no estaba como lo habíamos dejado. La pelota estaba ponchada, desgarrada como si algo con garras la hubiera reventado. Además, tenía rastros de un polvo extraño, como ceniza. No era tierra común, sino un material raro, parecido a lo que queda cuando se quema plástico o hule. Nos miramos sin entender nada, pero en ese momento todos supimos que no era seguro seguir jugando ahí. Con el tiempo, dejamos de meternos a ese terreno. Seguíamos jugando fútbol, pero siempre lejos de esa cerca. El recuerdo de aquel hombre búho nos marcó para siempre. Y no fuimos los únicos. La gente que vivía más cerca del cerro decía que en varias ocasiones habían visto un búho gigante posado en el mismo lugar donde lo vimos nosotros. Decían que no era uno, sino 2, y que aparecían en las noches, mirando en silencio con esos ojos amarillos que brillaban entre las ramas. La primera vez que lo vimos eran apenas las 6 de la tarde. Todavía había sol. Eso lo hace aún más aterrador, porque no fue un espejismo de la oscuridad ni un invento de niños con miedo. Hoy en día, esa zona ha cambiado mucho. Donde antes había baldíos y tierra seca, ahora hay edificios y torres de departamentos. Pero ese terreno cercado sigue vacío, sin que nadie construya nada ahí. Es como si algo lo protegiera, como si nadie quisiera tocarlo. Los rumores nunca desaparecieron, y cada tanto alguien asegura haber visto un búho enorme rondando por la zona. Creo que en el cerro y sus alrededores habitan cosas que no entendemos, seres que se disfrazan y se muestran solo a quienes tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. Y cada vez que paso cerca de Santana Tepetitlán y miro hacia ese terreno cercado, siento un escalofrío en la espalda, como si aquel hombre búho siguiera ahí. La piel de mis perros. Hola gato macabro. Mi nombre es Michael Thompson. Nací en Oklahoma, pero durante casi 10 años viví solo en una cabaña de madera en el bosque de Oregón, cerca de la zona de Deschutes National Forest. Siempre me gustó la tranquilidad, el silencio y la vida lejos de la ciudad. Pensé que ahí tendría la paz que tanto buscaba. Nunca imaginé que esa misma soledad me mostraría una de las cosas más horribles que he visto en mi vida. Por seguridad, y también por compañía, siempre tuve perros. En ese tiempo vivían conmigo 3, un pastor alemán llamado Rex,
un pitbull llamado Bruno y un husky llamado Shadow. Los tres eran distintos, pero tenían algo en común: eran perros fuertes, territoriales y muy agresivos con cualquier intruso. Esa fue la razón principal por la que los elegí. El bosque no siempre es tranquilo. Hay osos, coyotes y, a veces, gente extraña que se mete sin permiso. Con esos tres animales cuidando mi casa, jamás tuve miedo. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó una noche que estaba sentado en el porche, fumando un cigarro, cuando noté que los perros no dejaban de mirar hacia la línea de árboles. No ladraban. No gruñían. Solo miraban, con las orejas hacia atrás y el cuerpo temblando. Pensé que era un oso, así que agarré la escopeta y alumbré con la linterna. No había nada. Esa fue la primera señal. Con los días, Rex, Bruno y Shadow empezaron a mostrar un comportamiento extraño. Por las noches se orinaban dentro de la casa, algo que nunca habían hecho. Pasaban la mayor parte del tiempo echados en las esquinas, negándose a salir. Solo se levantaban para ir al baño y regresaban corriendo, con el rabo entre las patas. No era normal. Decidí llevarlos al veterinario del pueblo. Les hicieron análisis, revisaron todo. El diagnóstico fue claro: estaban sanos. El veterinario sugirió que tal vez sufrían de estrés ambiental, algo común en animales que viven en entornos solitarios. Yo no estaba convencido. Conocía a mis perros. No era estrés. Era miedo. La primera en desaparecer fue Shadow. Una noche la escuché llorar, como si la estuvieran lastimando. Salí corriendo con la linterna, pero no la encontré. Revisé los alrededores durante horas, llamándola, silbando, disparando al aire para espantar a cualquier depredador. Nada. Al amanecer, no había rastro de ella. Unos días después fue Rex. Salió a hacer sus necesidades al patio y nunca regresó. No escuché ruidos, ni aullidos, ni nada. Simplemente se esfumó. Me quedé solo con Bruno. Y lo poco que quedaba de mi tranquilidad se fue al infierno. Esa noche Bruno no dejaba de gemir. Lo escuchaba moverse inquieto, como si algo lo rodeara afuera. A la medianoche salió disparado por la puerta trasera, lanzando un gruñido desesperado. Agarré la escopeta y salí detrás de él. El bosque estaba oscuro, solo iluminado por la linterna y la luna. Silbé, llamándolo, y de pronto escuché algo que me heló la sangre. Otro silbido, idéntico al mío, respondiendo desde dentro del bosque. Avancé con cautela, repitiendo el silbido. Cada vez que lo hacía, esa cosa me contestaba, imitando mi tono a la perfección. De pronto, escuché un chillido desgarrador. Era Bruno. Corrí hacia el sonido, abriéndome paso entre ramas y piedras. Y ahí lo vi. No sé cómo describirlo. Era algo que caminaba en 4 patas, pero su cuerpo estaba desproporcionado. Extremidades larguísimas, más hueso que carne, piel estirada y un movimiento sobrenatural, como si los huesos fueran de plástico. Sobre su espalda colgaban las pieles de Rex y Shadow, como si las hubiera arrancado y ahora las usara como trofeo. El hocico estaba enterrado en el cuerpo de Bruno, devorándolo vivo mientras el pobre animal lloraba con los ojos desorbitados. Sentí que la respiración me faltaba. Levanté el arma y la accioné. El eco retumbó entre los árboles. La criatura levantó la cabeza. Tenía una cara indescriptible, algo entre humano y animal, con ojos vacíos y dientes manchados de sangre. Soltó un chillido que me atravesó los oídos y salió corriendo hacia la oscuridad, arrastrando parte del cuerpo de Bruno entre sus garras. Me quedé paralizado, con la escopeta temblando en mis manos. Esa fue la última noche que pasé en mi cabaña. Al amanecer recogí mis cosas, cerré la casa con cadenas y conduje hasta la ciudad más cercana. Poco después renté un departamento pequeño en Portland. Nunca regresé, ni siquiera para recoger muebles o recuerdos. Dejé todo atrás. A veces sueño con ellos, con mis perros. Sueño que escucho sus ladridos y cuando abro la puerta los veo, pero no como eran antes, sino con sus pieles colgando en un cuerpo extraño, mirándome con ojos humanos. Sé que nunca podré olvidar lo que vi. Por eso te mando esta historia, gato macabro. Porque el bosque me enseñó que no estamos solos. Y que hay cosas que no deberían existir, que tal vez no son de este mundo. Yo vi como una criatura se ponía la piel de mis perros. Y desde entonces entendí que jamás volvería a sentirme seguro. La bruja que ahogó a mi perro. Hola gato macabro. Quiero contarte una historia que me marcó desde niño. No me pasó a mí directamente, sino a mi abuela,
pero me la contó tantas veces que siento como si yo hubiera estado ahí. Ella nació y creció en un pueblito muy solitario del norte de México. No había pavimento, las calles eran de pura terracería, y por las noches todo quedaba en un silencio de cementerio. Apenas unas cuantas casas de techos de lámina, y alrededor puro monte. En esos tiempos la gente vivía con más miedo a lo sobrenatural, porque no había luz eléctrica ni vecinos cercanos para pedir ayuda. Mi abuela me decía que esa noche estaba con su familia en la casa. Su hermana menor apenas tenía unos meses de nacida, era un bebé frágil que dormía en una cuna improvisada. La puerta principal de la casa era de madera vieja, y como no tenía cerradura, la aseguraban con un palo atravesado para que no se abriera. Ya se disponían a dormir cuando de pronto escucharon un golpe en el techo, como si algo pesado hubiera caído. Todos se quedaron en silencio, mirando hacia arriba. Su papá se levantó de la cama y murmuró con rabia: «¿Es esa hija de su...?» Mi abuela no entendía a qué se refería, porque nunca antes les había explicado nada. Pero con los años comprendió que su padre ya sabía que una bruja rondaba la casa. Pocos segundos después, la puerta empezó a sacudirse violentamente, como si alguien del otro lado empujara con todas sus fuerzas para entrar. El palo que la sostenía rechinaba. Los tablones de madera temblaban. Toda la familia se asustó. La mamá de mi abuela abrazó al bebé mientras el resto comenzaba a rezar en voz alta. Las palabras del Padre Nuestro se mezclaban con gritos y llantos. Entre el rechinar de la puerta, se escuchaba algo más. Una risa aguda, burlona, como de mujer, resonaba al otro lado. Una carcajada que iba y venía, intercalándose con los golpes. Mi abuela me decía que esa risa no era humana. Era como si alguien disfrutara del miedo que provocaba en toda la familia. Después de varios minutos que parecieron horas, los golpes se detuvieron. La puerta quedó quieta, como si nunca hubiera pasado nada. Pero el alivio duró poco. Al fondo del patio, un perrito que tenían comenzó a chillar, un gemido que transmitía dolor y miedo. La familia lo escuchaba, pero nadie se atrevió a salir. El terror los paralizó. Sabían que lo que rondaba la casa no era un animal cualquiera, sino una bruja. Se quedaron rezando hasta que el llanto del perro cesó, y la noche volvió al silencio. Al amanecer, todos salieron al patio para buscar al perro. No lo vieron en ningún lado. Caminaron unos metros y lo encontraron en una pequeña zanja detrás de la casa. Estaba empapado, con el cuerpo rígido, como si se hubiera ahogado. Pero ahí no había agua. Solo quedaba un pequeño charco embarrado por la lluvia ligera de la noche anterior. Ese charco era demasiado chico para que un perro se ahogara ahí. El abuelo no dijo nada. Solo miró el cuerpo del animal y apretó los dientes. El resto de la familia comprendió en silencio. La bruja lo había tomado como venganza, porque no pudo llevarse al bebé. Con el tiempo, la familia dejó de hablar abiertamente del tema. Pero mi abuela nunca olvidó esa noche. Me decía que creció con miedo a las risas en la oscuridad. Años después, vecinos del pueblo contaban historias parecidas. Que las brujas buscaban a los recién nacidos, que chupaban su energía o se los llevaban. Y que cuando no podían lograrlo, atacaban a los animales de la casa. Esa fue la razón por la que mi bisabuelo siempre repetía que las oraciones eran la única defensa. Que las armas de fuego no servían de nada contra esas cosas. Yo crecí escuchando esa historia en voz de mi abuela, y cada vez que lo hacía, podía sentir la angustia de esa noche. Imaginar los golpes en la puerta, la risa burlona y, sobre todo, los chillidos desesperados de aquel perro. A veces me pregunto si realmente la bruja se conformó con él como sacrificio, o si simplemente lo eliminó por puro odio. Esa fue la primera vez que supieron, sin duda, que algo oscuro rondaba sus vidas. El hombre del panteón. Hola gato macabro. Quiero contarte algo que me pasó hace apenas un año, en Semana Santa. Desde entonces no he vuelto a ser el mismo, porque estoy seguro de que lo que viví esa noche no fue una simple coincidencia. Vivo muy cerca de un panteón. Para mí siempre fue normal cruzarlo de vez en cuando, sobre todo cuando iba de mandado, porque es un atajo que me ahorra varios minutos de camino. De día no había problema, pero de noche el ambiente era distinto, más silencioso, más pesado, como si el aire se espesara entre las tumbas. Aquella noche salí a comprar unas cosas. Tardé más de lo planeado y se me hizo tarde, eran las 9:30 de la noche. La calle estaba desierta, ni un alma alrededor, y yo caminaba con mis audífonos puestos como siempre, escuchando música para distraerme. Al acercarme al panteón, sentí que la temperatura bajaba.
El viento que corría entre los árboles se colaba frío por mi ropa. Quité un audífono porque me dio la sensación de que algo se movía dentro. Fue entonces que lo vi. Junto a la reja lateral del cementerio, un señor revolvía bolsas de basura. No sé de dónde había salido, no lo había visto antes. Tenía la ropa desgastada y los hombros encorvados. Por costumbre, lo saludé con un buenas noches. El hombre levantó la mirada y me respondió con una voz áspera: tengo sed. ¿Me podrías comprar un agua? Le dije que sí, que en el Oxxo cercano podía comprarla y regresaba para dársela. Él negó con la cabeza. No, no quiero agua de ahí. Quiero un agua de sabor. Sus palabras me desconcertaron. Antes de que pudiera decir nada más, agregó: yo te acompaño. Caminamos juntos en silencio. La calle seguía vacía, como si el mundo entero hubiera desaparecido. La luz de los postes apenas alumbraba. Al llegar a la tienda, compré un agua de sabor y se la entregué. El hombre me miró con una sonrisa cansada. Muchas gracias, dijo. Entonces añadió algo que aún me estremece cuando lo recuerdo: te acompaño de regreso. Le respondí que no era necesario, que podía volver solo. Él asintió, como aceptando mi decisión, y dijo con calma: bueno, pero vete por el camino largo, no por el corto. Volteé para despedirme, pero en ese instante ya no estaba. No había rastro de él, ni pasos alejándose, ni sombra. Simplemente había desaparecido. No sé por qué, pero sin pensarlo demasiado, le hice caso. Dejé de lado el atajo por el panteón y tomé la vuelta larga. El camino era más pesado, me tomaría más tiempo, pero algo dentro de mí me decía que debía obedecer. Durante el trayecto tuve la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Cada crujido de las ramas, cada perro que ladraba a lo lejos, me hacía caminar más rápido. Al llegar a mi casa, mis papás estaban esperándome con semblantes serios. Me preguntaron por qué había tardado tanto, y les conté que había ido a comprar el mandado. Entonces me dieron la noticia que me hizo temblar. Hace unos minutos desvivieron a 3 muchachos en el camino corto, justo por donde siempre te vas. Sentí que la sangre se me helaba. Se me erizó la piel al pensar que, de no haber cambiado de ruta, probablemente yo también habría estado entre ellos. Al día siguiente, entre comentarios de vecinos, escuché historias sobre ese panteón. Decían que varias veces se había visto a un hombre hurgando en la basura, pero que cuando alguien intentaba hablarle, desaparecía. Aseguraban que era un alma en pena, un guardián que se aparecía solo para advertir del peligro. Yo no sé qué era. No sé si fue un espíritu o un ángel. Ese hombre estuvo ahí, caminó conmigo y me salvó la vida. Desde esa noche no he vuelto a ver a ese señor. Cada vez que paso frente al panteón me acuerdo de su voz. A veces pienso que tal vez no era un desconocido, sino alguien que alguna vez perdió la vida en ese mismo lugar y que ahora protege a quienes están a punto de caer en la desgracia. No lo sé. Lo único que sé es que si no fuera por él, yo no estaría contando esta historia. Gracias Gato Macabro por leerme y por darme este espacio. Saludos a ti y a toda tu comunidad. Cuídense mucho, y nunca ignoren las advertencias que la vida